Damos una cordial bienvenida a todas las personas que ya están en nuestra sala virtual a este jueves de familias victoriosas. Somos los esposos Isabel Botía y Humberto Díaz y nos agrada mucho tener la posibilidad de compartir con todos ustedes. Sí, es un tema que a todos nos sirve. ¿Cómo acompañar a otros cuando están en dificultad? Yo creo que no hay persona alguna que no tenga dificultades en algún momento de su vida, dificultades de cualquier orden. Todos tenemos dificultades. Entonces, es muy bonito saber cómo acompañar a personas en momentos de dificultades, sea a los hijos, sea a personas que vivan cerca de ti, a los compañeros de trabajo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo generar un momento de cercanía y cómo se debe hacer, ¿no? Y qué no se debe hacer también, porque compartiremos también como qué no se debe hacer, porque a veces creemos que se hace de esta forma y de pronto la persona está esperando otra. Así que es un encanto en este espacio, que es un espacio para hombres, mujeres, parejas, familias que quieran crecer en toda la parte emocional, en el carácter, en la autoestima, en esa parte también espiritual y que pues tengamos esa doble dimensión desde la psicología y desde también desde la espiritualidad. Para quienes visitan nuestra sala virtual por primera vez, pues decirles que estamos realizando este proyecto de ayudar a las familias, de buscar que la familia sea feliz, que sanen sus heridas, que compenetren más, que disfruten lo que Dios les ha dado a la pareja y a la familia para estar juntos. En nuestro canal de YouTube, que es fácil, se llama Por la Familia. El canal nuestro se llama Por la Familia, ahí en YouTube se van subiendo todos estos contenidos que ya pues son bastante de lo que hemos hecho en todo este tiempo. Pues entonces con este tema que ya tú has introducido, pues ponernos también como en sintonía de todos para reconocer que formamos parte de una familia que muchos quizás tienen pareja, otros no, pero igual tienen una vida de familia, pues que pasamos por situaciones que necesitan ser acompañadas. El eje de toda esta charla y que incluso es lo que nos pide el Papa Francisco, es el acompañamiento. Nuestro diario vivir que compartimos con muchas parejas, encontramos personas que han fracasado en su relación porque no tuvieron la oportunidad de ser acompañadas a tiempo. Entonces vamos a hablar de ese tema, ¿verdad? Sí, 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 así es, ¿no? Actitudes distintas que vemos en las personas, o quizá uno se encierra bastante, o el otro se extrovierte demasiado. Bueno, en fin, diferentes formas como se abordan estas dificultades, pero bueno, sabemos que todos las tenemos y por eso vamos a aprender a dar algunos elementos, a compartir algunos elementos que nos ayudan a saber escuchar, a saber cómo acompañar en esos momentos de dificultades. En el año 2015, el Papa Francisco realizó todo un trabajo impresionante por la familia, prácticamente desde el comienzo de su pontificado. Y nosotros tuvimos la gracia de Dios de estar allá en Roma durante 21 días con el Papa Francisco y los cardenales, los obispos, con quienes estábamos en el sínodo de la familia. Fruto de ese sínodo salió el documento, la exhortación apostólica Amoris Laetitia, o sea, la alegría del amor, que es un manual de vida para todas las familias cristianas, para todas las familias católicas, para todas las familias del mundo. Y precisamente el Papa en este año, este año 2021, ha retomado este concepto de la familia y estamos viviendo otra vez esta parte de retomar estos elementos que nos da el Papa en Amoris Laetitia. Y precisamente allí es donde se habla tanto del acompañamiento, ¿no? Sí, allí se vio, digamos, se vieron las realidades de todo el mundo, de todas partes, cómo está la familia, qué necesita, y se vio cómo había varias cosas que necesitaba, entre otras, de una manera fundamental, la parte del acompañamiento. Dice una necesidad de una pastoral de la reconciliación, de la mediación, del acompañamiento, que ojalá hubiera centros de escucha y ojalá los esposos o las personas eh, solas también puedan también ser como instrumentos para escuchar a otros. Así que es muy lindo eso, ¿no?
para que nosotros podamos tener una familia misionera, en salida, no encerrados en nosotros mismos, sino ayudando a que otros, y máxime en este tiempo de tantas necesidades donde la gente necesita que se le pregunte en el fondo del corazón cómo está y de qué manera llegas tú a ese corazón para ayudarle a otros, pues así nos vamos edificando todos. O también cómo queremos que nos escuchen, ¿no? Porque también cómo queremos que nos atiendan en esos momentos que pasamos de dificultad. Les recomendamos que vayan tomando nota porque para que ustedes puedan trabajar el documento Amor y Leticia, pues como una ayuda, vamos a suministrarte los datos fundamentales que hay sobre el tema del acompañamiento, ¿no? Hay muchos otros temas en este documento, pero cada uno pues tiene su propio enfoque y es una ayuda impresionante para la familia. ¿Cuándo acompañar? Sería la pregunta, ¿no? Aquí a la derecha de las imágenes están viendo los números correspondientes al documento de Amor y Leticia, en donde van a encontrar ampliación sobre estos temas. Y pues la idea es que cuando me preguntan a mí cómo acompañar, yo digo pues prácticamente en todos los momentos del matrimonio, ¿no? Antes incluso, cuando hablamos de la preparación de los novios, tener como una guía de preparación para esto, ¿no? Exacto, y no solo del matrimonio, sino de la vida, en cualquier momento, ¿no? Si tú eres soltero, si tú eres soltera, separado, viudo, bueno, en todos los momentos se puede acompañar. No sé en qué momento estés, a quién vas a acompañar o de qué manera, ¿no? Antes del matrimonio, o si se están preparando para la celebración, o si ya se han de pronto casado, o, ¿cierto? En cualquier etapa de estas, o en la primera parte, en esos 2 años iniciales donde hay un acoplamiento de la pareja, donde se encuentran y la pareja tiene que saber cómo hacer para acoplarse bien y para crear como una fuerza allí en esa parte, en ese inicio, ¿cierto? Pero también acompañar en otras etapas. Entonces también acompañar en esta etapa, por ejemplo, cuando nacen los hijos, cuando nace un hijo, ¿no? De cómo acompañar. Vamos a poner como un panorama general en esas etapas, en la etapa de infancia, la adolescencia, juventud, mire cómo se debe fortalecer allí todo ese crecimiento de los chicos. Y también cuando ya los hijos se van, ¿no? En el nido vacío, que es el que estamos nosotros ahora, ya los hijos salieron a sus realidades, a 4 a casarse y uno todavía soltero, bueno, entonces salieron ya del hogar, entonces ese nido vacío también pues, se requiere acompañamiento para Y ese momento. precisamente nosotros que tenemos la bella oportunidad de celebrar 41 años de matrimonio el próximo mes, pues hemos tenido todas estas etapas y las hemos Sí. vivido. Y ahora como que estamos volviendo a vivir algunas porque están llegando los hijos de nuestros hijos, o sea, nuestros nietos. Y hemos evidenciado lo importante también que es acompañar a las parejas cuando llegan los hijos, cuando llega ese momento en que esa novedad que es la llegada de los hijos, también de alguna manera generan unas crisis en la relación, que hay que acompañarlas, hay que saber manejar esos puntos porque se pueden también desenfocar, ¿sí? ¿En qué punto estás tú? Si es, ya llegaron los hijos o no hay hijos, o en qué etapa de la infancia o de la juventud, en qué parte están las otras personas y en qué puesto estás tú también, ¿no es cierto? Como ir mirando. Porque también es importante no solo acompañar estas diferentes etapas, sino también diferentes circunstancias. Ya son circunstancias que se viven. Por ejemplo, la enfermedad. Hoy lo tenemos a flor de piel. Hay una llamada y ya alguien le está contando, mira, que aquella persona está enferma, no solo ahora del COVID, sino que también de otra cosa, o en fin. Entonces hay situaciones de enfermedad donde también es lindo aprender de cómo visito un enfermo, cómo hago, qué le pregunto, cómo, de qué manera lo hago, ¿cierto? Momentos donde hay muerte, donde hay ese duelo, también son otros momentos muy valiosos para acompañar en ese momento, o en la viudez también, ¿no? Momentos de viudez que se dan y que se requiere también allí un apoyo bien lindo. Y que tú lo puedes hacer, cualquier persona puede hacer un acompañamiento a otra. Todos tenemos dentro de nosotros mismos talentos, ¿no? Un amor por ayudar a alguien. Entonces podemos ir aprendiendo cómo irlo haciendo, perfeccionando, pero de por sí ya dentro del corazón de cada persona hay eso, ¿no? Hay esa fuerza y esas ganas de ayudar a alguien de alguna manera. Incluso el Papa se refiere, cuando habla de la muerte, el título que escribe es Cuando la muerte clava su aguijón, ¿no? O sea que es algo que es una realidad tan natural como nacer,
que pues, de todas maneras es muy difícil enfrentarla. Y son temas que incluso en pareja muchas veces no se hablan y es importante enfrentarlos también, ¿no? También hay que acompañar en las crisis, en los cambios que se presentan en la vida, ¿no? Cuando hay una crisis es también un desafío y una crisis superada con sabiduría pues genera crecimiento en una relación, pero también una crisis mal manejada pues es motivo de conflicto y hasta de rupturas. También hay que mirar la historia personal que cada uno trae a la relación, sanando las viejas heridas, lo llama el Papa ahí en el documento, y habla de cómo hay incluso hasta personas de 40 años, 50 años de vida, de edad, y se comportan aún como niños o como adolescentes, y lo expresa porque no ha sanado esas heridas de su etapa inicial. También el acompañamiento para manejar el mundo de las emociones. ¿Cómo reaccionas ante las diferentes circunstancias? ¿Qué tal es tu manejo de emociones? ¿Cómo eres de explosivo, de explosiva? ¿Cómo eres también de pasivo? En fin, en la vida sexual, en algo tan propio de lo que es la relación de pareja y también la educación de los hijos en toda esta parte, cuando van creciendo, cuando comienzan a despertar al mundo nuevo, también la educación sexual es bien, bien importante, Entonces, ¿no? mira que en muchos momentos es necesario precisamente acompañar, ¿no? En momentos de rupturas, en momentos de separaciones, que a veces lamentablemente se dan, pero pues si hubiera la persona sabido muchas cosas, quizá no se hubiera separado, pero hay momentos en que se dan esas situaciones, entonces también, cómo acompañar, cómo ser acompañado, dejarnos acompañar, o también cómo acompañar, ¿no? Entonces, acompañar después de esas rupturas o divorcios o abandonos o separaciones o nuevas uniones, ¿no es cierto? Como que, y hacer esos tres pasos, acompañar, discernir, pedir Espíritu Santo, pedir luz e integrar, es decir, a ver cómo hacemos también para acoger a esas personas que pasan por cualquier situación sin juzgarlas, sin maltratarlas, sino como así como lo hacía Jesús acogiendo a todas las personas. Entonces vemos que es mucho lo que hay que en este tema trabajar, pero ahora vamos a entrar en el cómo hacerlo. Y la mejor forma de acompañamiento es a la manera de Jesús. ¿Qué haría Jesús en ese momento? Aquí estamos viendo la imagen de Jesús con la samaritana. Y recordemos el texto, es un texto bellísimo del Evangelio de Juan, en el capítulo 4, bastante extenso, pero que nos muestra toda una pedagogía para acompañar a la manera de Jesús. Recuerden que Jesús estaba en un lugar cálido, que los discípulos se habían ido, habían seguido de largo y él se había quedado allí cerca al pozo ahí y estaba muy caliente el día, mucho sol, y llega la mujer acercándosele a ella, una mujer samaritana, que de hecho los judíos y los samaritanos pues tienen sus distanciamientos, o sea, no eran buena la relación entre ellos. Sin embargo, se da un encuentro donde se ven los pasos que sigue Jesús para estar con la samaritana. Se acercó a ella y se acercó con humildad, siendo el Hijo de Dios, ¿no? Dice que él estaba sentado y se acercó y se hizo amigo de ella, le entabló un diálogo, ¿no? Y no la discriminó, porque es lo que hablamos, y por ser mujer, en la época, en la cultura, la mujer es muy relegada por el varón y también por ser samaritana, pero él habló con ella, era hasta mal visto que hablaran en público con una mujer, o sea que no discriminó. Entonces, de la misma manera tú puedes ir haciendo, así sea alguien que no conozcas, así sea alguien de otra religión, así sea alguien de otra forma de pensar, es acercarte humildemente, de aquí vas sacando elementos, acercarte humildemente, ¿no? Como hacerse amigo, como dar la cara, como acoger con la mirada, acoger con el cuerpo, acoger con la forma, con la palabra quizá, o por lo menos con la actitud del cuerpo habla muchísimo. Si yo estoy así, pues no, yo no estoy acogiendo a nadie, pero si abro los brazos, quizá estoy un poco con mi rostro así un poco flexible, pues bueno, entonces allí como que se dan esas formas, esos gestos que debemos aprender para llevar ese acompañamiento, ¿no? Entonces es de eliminar esas barreras de pensamiento, eliminar barreras, sino como dejarnos que el espíritu nos vaya guiando y más bien ver cómo está ese corazón de la otra persona, que no juzgar así, que es el que sigue acá, ¿no?
no juzgar, no juzgar, es que mira, verle el defecto enseguida, es que este hijo que se está portando tan mal, mira, es que es tal cosa. No, mira también las cualidades, no, no lo juzgues, no sabemos por qué está así, sino más bien miremos a ver cómo lo vamos a acompañar y cómo vamos a tener ese discernimiento. Entonces Jesús al final acogió, amó a esa persona. Esto es maravilloso, porque cuando yo empecé las consejerías, venía una señora, por ejemplo, vino acá a la casa en esa época, y entonces yo la empecé, como que yo quería mirar y a ver qué más decirle y qué más aconsejarle, ¿no? No sabían bien cómo hacer el acompañamiento en ese momento. Y después aprendí que no, es amar a esa persona desde que yo la vea. Es amarla como con el corazón, como con la mirada, es como si fuera, esta es mi hermana, esta es una hermanita mía, ¿cierto? Y aprendí después y era maravilloso ver esa actitud de la otra persona cuando uno lo acoge con ese cariño. Y bueno, aprendamos de Jesús, de cómo Él lo fue haciendo y cómo amó sin conocer al otro, como que ya empieza a amarlo porque ahí de dentro del corazón del otro está Jesús. Entonces uno ama a Jesús que está en el corazón del otro y así ama al otro. Entonces es bonito y así ir mirando a las personas. Entonces aquí ya estamos hablando de una clave impresionante y ese cuando alguien llegue, se te acerque o que veas que necesita una palabra, que necesita un consuelo, pues ¿qué haría Jesús? Es la gran pregunta y pues te ahorrarás muchos dolores de cabeza en pensar cómo voy a hacerlo, ¿no? ¿Cómo será ese acompañamiento que voy a dar? En la escritura encuentras muchos momentos en los que nos explica cómo Jesús actuó. Solamente mencionemos este otro que también es un texto, digamos, muy clásico de lo que es Jesús acompañando, ¿no? Es en Lucas, en el capítulo 24, que es el camino de Maús, ¿no? Cuando los peregrinos iban caminando, confundidos, sintiéndose mal, derrotados, y él se les acerca, ¿no? Se acercó y caminó a su lado. O sea, ese es algo que ya te da una clave de ver cómo acompañar a alguien. No es llegar con una actitud de, digamos, como muy grande, como muy doctor, digamos, como muy de enseñarle, sino que es como hacerse uno con él, caminar al lado de la persona, acompañarla en su camino de crisis o de necesidad. Fíjense nomás la mirada, mire el pintor cómo logró captar eso. Mira la mirada de Jesús, mira el rostro cómo lo tiene, hacia dónde. Y mira la mano, mira las manos de Jesús nomás, allí de esa manera, ¿cierto? Como abierto, como mira algo. Esa es la forma como uno empieza a acompañar al hijo, al esposo, a la esposa, a la persona, a todo el mundo en esta área tan linda ¿cierto? De ir acercándonos, ¿no? Porque con esa presencia que tienes, como con ese Jesús que está dentro de ti, iluminas como con esa presencia. Jesús iluminó con su presencia a las otras personas. Ellos, la sorpresa, mira los ojos y la actitud de ellos, ¿no? Como, bueno, ¿quién es este, no? ¿Qué se pasa aquí? Entonces empiezan a sentir, algo pasa con esto, ¿por qué nos mira como tan bonito? Porque está abierto, como hay algo, hay esa belleza. Y dice la escritura que cuando les enseñaba alguna cosa o les hablaba de la palabra, les ardía ese corazón, les ardía ese corazón. Seguramente así va a pasar con personas cuando tú hagas estos ejercicios, estas formas nuevas que amas así sin necesidad, como lo hizo Jesús, vas a ver cómo la gente como que abre su rostro, como que sonríe, ¿no? Él les explicó las escrituras, ya para eso habremos Sí, no pero el es de una punto, vez, no sí, es de una vez decirlo, explicarla, sino sí. hacer proceso. Sí, el sentido aquí en el acompañamiento, con esta parte que dice, les explicó las escrituras, es que la luz para acompañar está en la palabra de Dios. O sea, que tú te preparas en oración, te preparas con lectura de la palabra de Dios para que dentro de ti haya esa fuerza del Espíritu que se genera cuando creces en oración y oración en la palabra de Dios. No es que de pronto llegue la persona a ser acompañada y tú de una vez les saques la Biblia y comiences a... No, es lo que hay ya, fruto de lo que tú, de esa iluminación bíblica, allí vas a encontrar la luz para ver cómo se orienta, cómo se acompaña, porque eso es realmente lo que se hace a las personas que están en alguna situación de necesidad o de crisis. También reconocen a Jesús es en el compartir fraterno, ¿no? Tiene mucho que ver también con lo anterior, de ver cómo es sentarse con la persona, hacerla sentir
con bien, de una manera fraternal, ¿no? Claro, que no llegue la persona y tú estás hablando por celular o estás mirando otras cosas, sino que tú fijes la mirada, que cuando lleguen a tu casa tú puedas ser el mejor anfitrión, la mejor anfitriona. ¿Por qué? Porque esa es una forma de acompañar también, de ayudar, de aprender a amar, a ser escuchado. Bueno, en ese encuentro, pues se reconcilian, se vivifican, les da vida, ¿no? Una vida nueva. Entonces, es bello esto del acompañamiento. Ahora, vamos a mirar algunos elementos bien prácticos que salen de todo esto también, de cómo hacer esa escucha activa o esa escucha en el espíritu, porque es una escucha activa. Vamos a ver cómo es la escucha que se va dando en este momento allí, cuando nos relacionamos con cualquier persona. Sí, ya habiendo visto estos fundamentos que son básicos, pues vamos a ver cómo en la práctica se genera esa escucha activa y es una escucha en el espíritu, ¿no? Es escuchar de una manera consciente e interesadamente. O sea, que la persona se sienta que tú realmente le estás escuchando, que eres importante para ella. Ahora que tú decías que de pronto mirando en el celular o distraído por ahí en alguna otra acción, pues no, es que hay que incluso hasta disponer físicamente el lugar en donde van a hablar con la persona, ¿no? Sí, los jóvenes, por ejemplo, captan mucho, captan que no le están poniendo atención, que quizás está mirando el partido con un ojo y con el otro, y así como raticos va mirando a la persona y ellos van captando. Entonces, se requiere con ellos también, con el niño, con todos, como esa mirada también, ¿no? Y también como ir entrando en su historia, o sea, como ponerle tanta atención y con tanto amor a esa persona que como que se experimenta casi lo que la persona va diciendo, como la historia que va contando o lo que se va, como lo que esa persona se va haciendo, la vivencia que esa persona tiene, ¿no? Como el dolor, los anhelos, bueno, en fin, todo lo que pasa en la vida, porque es así, ¿no? Es de esa forma. Así que es una manera sencilla, ¿no? No tenemos que tener tratados de acompañamiento, no, eres tú, a través del espíritu, que él te va suscitando cómo, qué, pero sobre todo en esa apertura hasta del cuerpo, hasta de las manos, hasta de la mirada, como lo aprendimos ahorita de Jesús. Y lo principal es que tú le hayas pedido Espíritu Santo y que la acción del Espíritu Santo sea la que oriente ese momento de acompañamiento. Él es el que pone las palabras en la boca, Él es el que dispone el corazón de las personas, el que apareja todo para que realmente se llegue a un buen momento en el que según el Espíritu, según la acción del Espíritu, pueda la persona realmente encontrar lo que necesita. Porque no es que tú le vayas a dar la solución, la persona en su esencia, de la pareja, la familia en su esencia, tiene todo lo que es los recursos para poder superar esto, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a visitar a una hermana o a una persona que necesita o a cualquier persona, entonces tú pides esa acción del espíritu, esa sabiduría antes de ir o antes de hacer una llamada. Voy a llamar a ver cómo está aquella persona que está enferma. Antes de eso, tú pides esa acción, Señor, Espíritu Santo, ponme las palabras en mi boca. Espíritu Santo, dame el tacto para hacerlo, ¿no? Dame el tacto para no decirle, no, Dios te va a ayudar. No, porque pues es que la persona sí, Dios le va a ayudar, pero la persona necesita es una preguntita, como lo vamos a ver ahora, de qué manera hacerlo, ¿no? De qué forma hacerlo. Entonces no es como decías tú, dar consejos y lo que yo quiero, no, es ir escuchando y más bien ahora vamos a ver cómo hacer esa relación con preguntas para que esa persona saque de sí mismo todo lo que tiene y no sea el papá diciendo o la mamá diciendo a otra persona y diciéndole mil cosas, pero al final no se escuchó ni se acompañó. Recuerda que estábamos enmarcados como en el contexto de una escucha activa, ¿no? Entonces vamos a ver unas pautas para ver cómo es que pues, se puede realizar esa escucha activa. Fíjate que incluso aquí en la imagen se muestra la atención que está poniendo la persona. Esto no es solamente para atender a una pareja que llega o a una situación que llega, puede ser con tu hijo, con tu hija, que necesite ser escuchada. ¿Cuántas veces como niños, como adolescentes, buscan palabra o consejo en lugares pues, que son inadecuados y nosotros como padres muchas veces ignorantes de lo que está pasando? Entonces las pautas que tenemos
es que lo primero es ayudar a la persona para que con sus propios recursos internos, con sus propios talentos, lo que Dios le ha dado, pueda afrontar el problema. No es que te eches el problema de la persona al hombro y yo se lo soluciono. No, es buscarle como el apoyo para que ella encuentre esa salida, ¿no? Al escucharla nomás, ya ella comienza como a encontrar alguna solución, ¿no? Claro, es que tú haces como un ejemplo, como si fueras tú un espejo, para que esta persona descubra esos talentos. Eso fue lo que hizo Jesús con la samaritana. A punta de preguntas y preguntas, la fue llevando y la fue llevando hasta que ella misma fue descubriendo en qué situación estaba y qué pasos debía dar. Entonces, lo mismo, ¿no? Como ayudar a que toda persona tiene sus talentos, toda persona tiene toda la capacidad de solucionar los problemas ella misma, pero no sabe cómo. Está, no, en un desespero, ¿no? La rabia o el dolor o lo que sea, como que no lo deja ver. Entonces, como ir mirando, ya vamos a dar otro elemento más adelante de cómo ir sacando como esos talentos que tú vas viendo en ella, en esa persona, para que ella vaya reconociendo esos talentos que ella misma, esa misma persona tiene, ¿no? Y también, bueno, ya lo hablamos de mostrarse muy disponible, atento hacia los demás, ¿no? Escuchar sin ruidos internos, a ver cómo es eso. Sí, es que los ruidos internos es que puedo yo estar aquí hablando con Isabel, hasta mirándola, pero en mi cabeza hay otra cosa. Hay el problema que tengo allá de porque no he pagado el recibo tal, acordándome que tengo que llamar a alguna persona, o incluso hasta pensando qué decirle, ¿no? Me está hablando y como que no doy espacio para escuchar, sino que qué le puedo decir, ¿no? Entonces, eso se llaman ruidos internos, ¿no? Que aparecen allí. Y también buscar que haya una escucha empática, ¿no? ¿Cómo sería lo de la Sí, escucha esa escucha empática? empática entonces es, pues, digamos, como que con las mismas manos, con la misma actitud se ve, ¿no? La escucha empática implica que uno mire como a la persona, que esté abierto como con su cuerpo, pero esta no es una escucha empática. A ver, Humber, háblame. Entonces, esta no es una escucha empática. Mira, yo estoy cerrada y él necesita, es que yo esté un poco más abierta en mi cuerpo, en mi ser, en mis oídos, en que yo capte lo que la persona quiere decir, ¿cierto? Y le ayude a sacar lo que hay dentro de sí. Entonces, esa es esa escucha empática que lo hace el Espíritu Santo también. Para esta escucha es el Espíritu el que también te va a ayudar. Él es el que hace como esa unidad, como esa fuerza, como esa capacidad de conexión, de comunión. Entonces no eres tú, ay, ¿yo qué le digo a este hijo? No, sencillamente escúchalo, míralo y ahí vas, el Espíritu te va inspirando qué decir o qué callar, porque también hay momentos donde toca callar, no hay necesidad de hablar, sino solo callar, callar, hacer silencio, comprender, ¿no? Tal vez felicitar o remarcar, como lo vamos a ver ahora, pero igual como que esa escucha que sea así, como una conexión bonita. Tener mucho cuidado, de pronto no entrar en crítica o en juzgamientos, ¿no? De acuerdo a la información que la persona da, de acuerdo a su necesidad, a su vivencia, ¿no? Entonces es tener como recordar, Jesús no juzgó, ¿no? No juzgó a la samaritana, ni entró a tomar partido, ni mucho menos, sino que solamente es escuchar y como conectamos con el Espíritu de Dios, como hemos pedido Espíritu Santo, que la actitud y las palabras salgan de forma adecuada, ¿no? Entonces no puedo mirar a una persona y decir, este es pecador, ¿no es cierto? Y ya lo miro como un pecador y le pongo aquí el rótulo. No, esa es una persona, es un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿cierto? Un joven que es un hijo de Dios. Entonces es como mirarlo como la persona entera, ¿no es cierto? Como el hijo de Dios que es y no juzgar de una vez y rotular. Entonces eso es muy importante. Escuchar con atención y parafrasear lo que me quieres decir. Ahí pusimos esa frasecita, ¿no? A veces para que él pueda explicarse un poco más, entonces yo le puedo preguntar, lo que tú quieres decir es que cuando tu esposo te grita, te sientes muy mal. Como, entonces uno repite lo que ella dijo, no lo que yo creo, sino le pregunta para ponerle como ese espejo y ver si eso es lo que ella quiso decir. No, no es eso, sino es que sino que yo me siento es como con mucho miedo. Entonces la persona puede ampliar la información, ¿sí ves? Entonces así se hace. Cuando el otro habla, puedes tú preguntarse a parafrasear, quiere decir volver como a decir, a preguntar si lo que tú quieres decir es tal cosa.
de lo que él te dijo. Entonces la persona dice sí, sí o no. Entonces se va aclarando como qué es al fin y no lo que tú te imaginas con la percepción, es que yo creo que es que ella ya se va a separar. No, mentiras, ella lo que tiene es miedo de alguna cosa, de no poder hablarle, por ejemplo. Entonces no podemos hacer juicios, sino más preguntas o parafrasear acá. Y, bueno, pues ahí está el punto, ¿no? De que es muy importante remarcar o reempoderar, se llama, ¿no? En psicología se llama así o en cualquier cosa, es como remarcar las cosas positivas. Si una señora viene a mí y me dice es que estoy tan preocupada porque mi hijo está llegándome muy tarde, ¿no? Entonces yo que veo de ella, oye, me estás preocupada porque también tu hijo salga adelante, ¿no es cierto? Y como que sea organizado en su vida, eso es. Entonces es bonito sacar lo positivo que hay detrás del problema. Es así. Toda persona dice algo o en un momento de dificultad tiene la dificultad, pero toca ayudarle a sacar los talentos y lo positivo y lo bueno que esa persona tiene y mostrárselo. Oye, tú eres una persona muy cálida, tú eres una persona muy inteligente porque mira, me estás contando que terminaste ese bachillerato con mucho esfuerzo. Entonces, ¿yo qué veo? Que es una persona valiente y que salió adelante. Entonces, yo le comento lo mismo que ella, de lo mismo que ella me dice, pues lo positivo que voy viendo en esto. No inflando la cosa o diciendo cosas que no son para que la persona quede tan feliz. No, es de lo mismo, de lo que ve, así con certeza y con objetividad, ¿no es cierto? No inventando, ay, no, tan linda que eres o tan inteligente y ni siquiera ha podido de pronto entrar a tercero de primaria. No, es como que puedas tú captar de lo que la persona ve y decírselo, ¿cierto? Decirle, tú eres una persona muy puntual, mira, a la hora que llegaste a esta conferencia o tal cosa, entonces eso se llama remarcar o sacar lo positivo, por decirlo así, para que la persona pues también se potencialice y encuentre sus soluciones. Mira que te estamos dando diferentes tipos de elementos que son básicos, fundamentales para poder hacer un acompañamiento. Puede que no todo lo vayas a usar en un mismo momento, ¿no? Ya irás discerniendo de acuerdo a lo que hemos hablado, digamos, aquí en este tengo que aplicar esto, tengo que tener en cuenta este detalle o tengo que remarcar. Por ejemplo, esto que vamos a ver a continuación, que es que cuando la persona o la familia o la pareja llega con una situación específica, no es que estamos en un problema tremendo porque hubo una infidelidad, por ejemplo, o porque no nos podemos comunicar. Pues no se ve solamente el hecho, porque ese hecho tiene un entorno, son varias cosas las que hay alrededor. Entonces muchas veces nos apoyamos en este diagrama que lo llamamos como la estrella, porque habla de lo que es la persona integral, ¿no? Que todos tenemos diferentes dimensiones y todas las dimensiones hay que desarrollarlas de una forma armónica. Por eso es que le hemos puesto también una escala como para que la persona califique, bueno, y en la parte afectiva, ¿cómo estás de 1 a 10? ¿Sí? No, yo estoy muy mal, estoy re mal porque estamos separados o estamos a punto de separarnos, entonces yo califico con un 2 por ahí. O yo estoy muy bien, afortunadamente tenemos una buena relación, nuestro problema es la economía, ¿sí? O es la parte de salud, en fin, ¿no? Entonces, este es como muestra todo un panorama en el cual tú puedes ir mirando en cada una de las áreas cómo está la persona. Se le puede, de acuerdo a la charla que también se ha tenido con ella, entonces, bueno, ¿cómo está tu parte espiritual? ¿Cómo está tu nivel de oración? Porque también es otra constante, ¿no? Que cuando hay dificultades en una persona, en una pareja y hasta en una comunidad, está muy relacionado con la baja en oración. Cuando hay críticas, cuando hay inconformidades, cuando hay peleas, en fin, y preguntamos, bueno, ¿y cómo está tu nivel de oración y la palabra de Dios? No, realmente es que sí, no he tenido tiempo, que he dejado, que yo antes sí, pero ahora no. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces lo que vas a hacer es un acompañamiento como pastoral, como un acompañamiento familiar, por decirlo así. Ya cuando hay un caso específico que viene una persona en drogadicción o en una infidelidad tremenda o en esto, pues tú no vas a estar, tú seguramente le atiendes como en primeros auxilios, ¿no? Que le escucharlo y tal cosa, pero puedes remitirlo
remitirlo a una consejería más especializada, remitirlo a una psicología, remitirlo a un sacerdote, remitirlo a otra pareja que esté preparada tremendamente ya mucho más para la parte, pues digamos, de salir de una infidelidad, en fin, ¿no? Como a más especialistas, pero tú puedes hacer esto, tomar la estrellita y, óyeme, ¿y cómo estás en tu oración? ¿Y cómo estás en tal? Y muchas veces, muchas de las crisis se dan por eso, o por la oración, o porque la economía no la tienen organizada, o por muchas cosas, entonces puede ayudarle. Una charlita con alguien, con alguno de tu familia puede ayudar perfectamente, o con un amigo, puede perfectamente, puedes tú ayudar sin entrar ya en procesos terapéuticos, ¿no? Porque pues eso ya es otra cosa, pero estos son acompañamientos de familia a familia, o de pareja a pareja, o de papás a hijos, ¿no? De familiares, así, son acompañamientos sencillos. El elemento que sigue a continuación es de mucha ayuda, porque nosotros lo llamamos el arte de preguntar. O sea, cuando tú estás con una persona, la puedes escuchar todo el tiempo y la persona puede durar 2 horas hablándote. Pero si tienes algunos elementos claves de qué preguntarle, vas a poder como enfocarla y también como llegar a un punto de crecimiento. Entonces, este arte de preguntar tiene algunas formas de preguntas, ¿no? Una primera parte de pregunta son preguntas directas. Las preguntas directas pues son las que se van diciendo, contestan con sí o no o con algo muy concreto, ¿sí? ¿Cuándo fue? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿Sí? Entonces una pregunta que, es, como su nombre lo indica, es directa, ¿no? Es hasta sencilla Sí. de hacer y también de manejar, Dónde ¿no? vives, todo esto, pero esta ayuda en algo como para algún dato de algo, cuántos hijos tienes o cuál es la edad de tu hijo que me estás contando de problemas, ¿no? En fin, pero bueno, las que más ayudan, las preguntas que más van a ayudarte son estas reflexivas, donde pones a pensar a la gente, ¿no? ¿Qué planes tienes para el año entrante? Ah, bueno, lo pusiste a pensar, ¿no? Lo pusiste a pensar, ¿de qué manera podrías cambiar de trabajo? Ay, oye, ¿verdad? Porque si me estás contando que estás tan aburrido, que no te has sentido bien, oye, ¿de qué manera? Entonces la persona ya se abre ¿cierto? A distintas alternativas. Oye, ¿y de qué manera sería? Pues bueno, yo voy a empezar a preparar unas hojas de vida, yo voy a buscar tal cosa. Entonces, de esas formas es como le ayudas a tu hijo, o a tu esposa, a quien sea, un poquito como abrir alternativas, ¿no? ¿Cómo ves tu relación dentro de un año? Relación de pareja o con tu hijo, ¿no es cierto? Ah, no, dentro de un año, si tú no, ¿es cierto? Si yo no dialogo y no paso doy un paso en esa manera de cómo me estoy relacionando con mi hijo, por ejemplo, mi hija, pues de pronto, quién sabe dónde estará el hijo, se irá de la casa, ¿no? O como alguna cosa, lo pones a pensar para que él vaya dando o ella vaya dando pasos ahora cuando ve un poquito más el futuro. O sobre temores, ¿no? ¿Qué temes Uh -huh. cuando tu hija llega muy tarde en la noche? ¿Qué es lo que temes? Porque estás gritando, porque estás, sí, bueno, manoteándole, porque estás regañándola todo el tiempo, pero ¿qué es lo que temes en el fondo cuando tu hija llega muy tarde en la noche, ¿no? Entonces es poner a pensar un poco a la persona, a reflexionar, pues también, de un amigo al otro puede preguntar cosas que ayudan, le van a ayudar. Eso es. Y hay otras ya preguntas que son las circulares, pues son un poquito, bueno, donde entran como tres actores, ¿no? Más o menos, tres Sí, actores. pues se puede hacer como está aquí en este ejemplo, ¿no? ¿Mejoró o empeoró la relación entre tus padres después de morir tu abuela? O sea, fíjate que se involucra a la pareja que están allí con una relación, a los papás y a la abuela, ¿no? Como que se da una vuelta, un rodeo para ver, porque a veces encontramos que el problema está es en la relación familiar, de pronto una alianza con un hijo, en una tendencia que viene de la familia, en algo que no se ha sanado. Entonces se pregunta de esa manera, ¿no? Ver cómo se llaman circulares, ¿no? ¿Quién puede consolar mejor a tu mamá cuando está triste, tu papá o tu hermana? Entonces, fíjate que esa pregunta tiene involucrado también una posible alianza con la hermana, por ejemplo, del papá con la hija, ¿sí? Entonces, eso es un punto que por eso se llama así Sí, así son las circulares, ¿no? Como que entran tres actores, ¿no? ¿Qué piensas tú cuando tu hija se va con su novio?
¿Sí ven? Ahí hay 3 actores, ¿no? Así, un poco, pero bueno, las que más se utilizan en general así para lo que ustedes y nosotros podríamos hacer son las reflexivas. Pero pues trajimos estas también porque pueden hacerse también y son buenas. Muy bien, entonces hasta aquí piensa un poquito, bueno, muestra a ver cómo estoy yo haciendo, cómo estoy yo acompañando a otros, de todo esto, como qué me sirve, muestre a ver qué más hay, qué podría hacer, cómo lo puedo hacer, qué tonos de voz estoy utilizando, cómo estoy escuchando a las otras demás personas, ¿no? Y bueno, imagínate a alguien que necesite también qué le podías preguntar, ¿no? A esa persona sabiendo que no es que vayas a darle 1000 consejos, no, es más bien a preguntarle, hacer preguntas. Si tú vas a visitar a un enfermo, pues bueno, no es solamente, no, Dios te va a bendecir, Dios te sana, Dios te llena. Sí, claro que sí, y lo dirás en algún momento, pero más bien es, bueno, ¿y tú qué has pensado de tu vida? ¿Qué logros tuviste en tu vida? ¿Has tenido hasta ahora? Óyeme, cuéntame de tu hijo en este año, ¿qué te ha contado de bonito? Entonces, fíjate que son también preguntas o propuestas para que la persona vaya saliendo y no se quede mirando solo la enfermedad, sino también pueda abrirse a otros espacios o a otras preguntas, a otras cosas, a pensar en otras cosas y de esa manera vaya fortaleciendo su ser interior. Esto que te estamos compartiendo son las bases que nosotros trabajamos en todo un curso completo de acompañamiento, un curso que se dicta en unas 8 sesiones en las cuales se miran detalladamente cada uno de estos puntos y cómo se va, incluso hasta haciendo ejercicios y se van haciendo, pues, inclusive empezando con la misma pareja, ¿no? A ver cómo nos estamos acompañando nosotros y como una forma de crecimiento surge lo que nosotros llamamos estrategias de cambio. Son ayudas que se le pueden entregar a la persona, que se le pueden hacer ejercicios para que esto la motive a reflexionar y a tomar acción y también a tener algunas oportunidades de conocerse más e incluso de enrutar de una manera diferente algunas formas de comportamiento, algunas partes de la relación, ¿no? Entonces, llamamos estrategias de cambio. Aquí vamos a mencionar algunas de ellas Sí, para esta estrategia, ¿no? claro, quería decir que estas ojalá las hagas tú primero, ¿no? Siempre nosotros cuando hacemos alguna cosa de estas, una estrategia, la hacemos primero nosotros, porque al hacerla vamos a ver cómo se hace y qué se siente y cómo se crece en eso y qué beneficios, ¿no? Entonces son cosas sencillas que pueden ayudarte a enseñarle a otro, ¿no? Estas estrategias. Entonces, Sí, hay una, pues, que nosotros nos encanta y seguramente algunas personas que ya han estado en otras charlas que hemos dado han escuchado sobre esta estrategia, que es lo que llamamos entrega por escrito. Es tomar una hoja en blanco, se puede poner en una esquina de la hoja las palabras rabias, tristezas y miedos, que son sentimientos que entonces puedes estar experimentando, y comenzar a escribir lo que te genera estos sentimientos, rabia, tristeza y miedo. Es que me da mucha rabia cuando me acuerdo que mi esposo hizo tal cosa o mi esposa hizo tal cosa. Me da mucha tristeza de tal el momento en que supe que lo que había pasado en mi casa o el momento en que murió tal persona, en fin, me da mucho miedo de pensar que me quede sin trabajo, me da mucho miedo que a mis hijos les pase algo, en fin, ¿no? O sea que tú como que exteriorizas a través de la escritura esos sentimientos. ¿Y eso qué vas a hacer con esos sentimientos? Pues como estás escribiendo y no importa cómo salga, no importa cómo salga, cómo estés escribiendo, no importa que te quede bonito o no, lo importante es que la expreses inclusive con el sentimiento que estás viviendo y le escribes a Jesús y vas a entregarle ese sentimiento. Dice, estoy sintiendo mucha rabia por esto, mucho miedo por aquello, Señor, yo te entrego esto que estoy sintiendo. Y el Señor está solo, extiende los brazos, las manos para recibirlo. Y así sigues en la carta hasta que salga todo lo que tengas. Y una vez que termines, haces una oración, dice, Señor, recibe esto, tú me conoces, tú sabes lo que hay dentro de mí, tú eres un Padre misericordioso que me recibe todo esto que yo tengo. Y como un holocausto lo rompes o lo quemas el papel. Y allí como que esta es una estrategia muy útil que la puedes repetir las veces que quieras,
periódicamente cuando tengas algún momento así difícil o que tengas un instante de quietud también puedas aprovechar y hacerlo, ¿no? Entonces tú puedes enseñar también esto que es muy sencillo, porque es una entrega a Jesús de lo que hay dentro, de las rabias, de las tristezas, del miedo, todo eso entregarlo. Y la gente puede aprender, otras personas de tu casa pueden aprender, oye, hija, te veo como muy, pues llena de, o cómo estás tú, cómo te sientes tú, ¿no? Y ella te dice, no, es que estoy al revés, estoy en un estrés, no sé para dónde ir, no sé qué pensar. Hijita, pues mira, aprendí un ejercicio en un taller que hice. Es así, se hace sencillo. Entonces, ojalá ahí tu cuarto te metas y escribas todo eso en tu papel para esto. Sí, y ella seguramente lo puede hacer o acompañada por ti, ella ya haciéndolo y tú acá, en fin, de alguna forma, pero es una forma también de que tú lo hagas por un lado y por otro lado, pues puedas también enseñar. Otra estrategia es reescribir la historia, cuando uno se sabe, cuando hay crisis, cuando hay dificultades, como reescribir, volver a escribir la historia tuya, que es una historia sagrada, ¿no? Cada uno tiene su historia. Y sobre todo entregar también, ¿no? Esa historia, esa no se va a romper, sino esa se guarda, sobre todo lo positivo de esa historia. Entonces, hazlo buscando lo positivo. Y si hay algo bien negativo, feo, pues escríbelo en otra hojita para que lo rompas, no lo dejas escrito ahí. Pero sí aquí escribes una historia con lo positivo de ti, de lo que ha habido, hacerlo con calma, ¿cierto? Incluir experiencias dolorosas también y alegres, entregárselas a Jesús, ¿no? Las dolorosas las escribes aparte en un papelito, las rompes y las bonitas las dejas ahí en tu cuaderno, pero es una cosa hermosa y sencilla que también ayuda a potencializar, a salir de las dificultades, ¿no? Y sobre todo a expresar aquello que hay dentro. Estas estrategias de hoy están muy ligadas con la escritura, ¿no? Están muy orientadas Sí. a escribir, porque pues, cuando uno escribe como que toma más conciencia y, pues es muy útil. Esta la llamamos una carta a papá y a mamá. Está fundamentada en que los dos, papá y mamá, deben ocupar un lugar en tu corazón y un lugar importante, un lugar de respeto, un lugar de honrarlos. No importa las circunstancias que hayan existido, pero lo que nos ha mostrado la experiencia es que personas que están rechazando a uno de los dos o a ambos, es como si los sacara de su corazón y hasta tienen problemas emocionales por eso, inseguridades, en fin, y resulta que papá y mamá están dentro de ti y Dios te dio la vida a través de ellos y tú debes darles el lugar de honra. Entonces, vas a escribir una carta muy bonita de agradecimiento a papá y a mamá. Una carta a papá, otra carta a mamá, pensando en cada uno. ¿Por qué le agradeces a tu papá? Porque a través de él recibiste la vida, porque quizás hubo momentos en que te apoyó, bueno, tantas cosas que pueden haber, ¿no? Que casi siempre aparece alguien que dice, no, es que yo no lo conocí, o yo no la conocí, o fue muy duro conmigo, en fin, pero es esa gratitud que tienes, que puedes expresar, es la que va a sanar esa relación también, ¿no? Y eso hacerlo sin juzgarlos, porque a padres no se juzgan por ningún motivo. No sabemos por qué él te abandonó, no lo sabemos. Lo único que se sabe es que te dio la vida y la vida vale oro. Y tu vida tiene una potencia por dentro y hay talentos y hay cosas lindas y todo lo que tú eres es parte de papá y mamá. Entonces, por eso a papá no se juzga. Y en esos momentos de dificultades, cuando más se debe uno relacionar con padres, así estén muertos, estén en el cielo, no importa, puedes relacionarte a través de Dios, del Espíritu Santo, ¿no? Señor, dame la fuerza, ¿no? Dios, dame la fuerza a través de lo que tú sembraste conmigo, de lo que hay, ¿no es cierto? Lo que mi papá sembró en mí, Señor. ¿Por qué? Porque en momentos de dificultad es cuando más se necesita ese recubrimiento espiritual, se puede decir, de los padres. Y si ojalá, y si ve alguien, si tú ves que alguien está como en esa pelea con padre y madre, pues bueno, que sane como esa parte, ¿no? Hablar un poquito de eso y que escriba esa carta así, entregando primero quizá todas las rabias que siente con ellos o lo que sea, pero luego agradeciendo también la vida que es la vida y todo lo que más te ha enseñado y todo lo que ha habido. Entonces, son algunas estrategias que se pueden utilizar, que tú las puedes utilizar y nosotros te sugerimos que en este taller tú lo hagas, primero hagas todo esto y tú ya verás a quién podrás de pronto compartirle uno de estos ejercicios o una de estas cosas que hemos dicho, porque así vale la pena.
Y vuelvo a repetir que cuando haya ya problemas, digamos, cuando ya son cosas de psicología, cosas de terapia, ya son cosas distintas, pues no te vas a meter tú a seguir todo el proceso con una persona. Solo quizás lo escucha, pero remite a las personas a donde corresponda remitirlas a personas un poco más especializadas ya en cada tema y que puedan pues atenderlo, lo básico, ¿no? Pero esto que estamos hablando es un acompañamiento a tu familia, a tu gente cercana, a personas así, y que vale la pena. Tú tienes esa potencia por dentro para hacerlo. Los talentos los tenemos todos como padres o como hijos o como hermanos. Y sobre todo este cuidado que estás aquí expresando, en este tiempo ha tomado más relevancia porque es una realidad que se están generando situaciones en las personas de angustia, de ansiedad, de depresión por todo este proceso que se ha venido trayendo. Entonces es muy importante saber identificar hasta dónde podemos llegar nosotros en un acompañamiento y en qué momento se puede incluso remitir a psiquiatría también, Psiquiatría, psicología. según lo necesario, ¿no? Bueno, todo esto es un panorama con elementos básicos de cómo acompañar, de cuándo, cómo hacerlo. Recuerden a la manera de Jesús. Y vamos entonces ahora a cerrar este compartir, pues también con la palabra de Dios y viendo a ver qué nos dice el Señor sobre esta parte de cómo a través de la escritura, a través de la palabra y a través de la oración podemos prepararnos para acompañar y encontrar el camino correcto. ¿Por qué decimos que tú eres capaz de acompañar a otro, que tú tienes esos talentos? Porque el Espíritu del Señor está sobre ti. Mira, lo dice la palabra. El Señor te ha consagrado como un hijo de Dios, te ha enviado una hija de Dios, te ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, mira, anunciar libertad a los presos, a los que están presos de mentira, presos de rencores, de todo, libertad a los que están en la cárcel, anunciar el año favorable del Señor, bueno, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos, pero es que el Espíritu de Dios está sobre ti, ¿no? Y Él te ha ayudado, entonces como padres, como esposos, podemos acompañarnos unos con otros, como padres e hijos, podemos acompañarnos unos con otros y el Espíritu nos va ayudando y también te vas preparando más, ¿no? Para todo esto, para ser padre, madre, para ser hermano, para ser esposo, se requiere también irnos preparando, pero eso, el Espíritu del Señor. ¿Y a qué nos invita? Esta misma palabra, es bellísima esta palabra, porque nos da unas invitaciones específicas. Te da la misión, te da el qué hacer, ¿sí? Dice que me ha enviado, en este caso te ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. ¿A quién ves a través de esta misión que el Señor te ha dado? Quizás algún amigo, algún compañero de comunidad, a tu propia pareja, a tus hijos. Te has sido enviado a consolarlos, a escucharlos, a personas que están tristes, que están afligidas, que están pasando situaciones difíciles. Y estás llamada a que vayas con ese perfume de alegría. Aquí en la Escritura, cuando se habla de perfume, es la unción del Espíritu Santo. Llevar ese consuelo, esa sabiduría, esa fuerza que se da a través de la presencia viva y maravillosa del Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar con todo esto? Digamos, ¿cuál va a ser el resultado? Mira, se reconstruirán las viejas ruinas, se levantarán los edificios destruidos hace mucho y se repararán las ciudades en ruinas. O sea, es aquí una promesa muy grande, muy específica y la vamos a apropiar, la vamos a tomar como nuestra. Vamos a decirle, Señor, gracias porque me das estos elementos, gracias porque me das esta luz, gracias porque yo soy el primero en que está recibiendo el beneficio a través de todo este caminar. Y así será cuando tú hagas todos estos ejercicios para ti mismo, para tu relación, se comenzarán también incluso a reconstruir viejas ruinas. Que no pase ni un solo día donde por lo menos a una persona tú lo consueles, tú le preguntes, tú lo escuches. Cada día, yo mínimo a 2 diarios, mínimo. A veces 3, 4 personas, un correíto, muestre a ver una pregunta, en fin, como que Dios va poniendo la persona a la cual uno tiene que hacer esa escucha. Entonces, pida que el Señor bendiga este momento, que el Señor te llene de gracia,
a ti y a tu familia, a todos. Que el Señor te dé que te ayude a dar más crecimiento en ese don que tienes, en esa manera hermosa que llama al Señor y que te lo da, de escuchar con amor, de mirar, de hacer silencio, de acompañar de muchas maneras, como lo hemos dicho, según lo que el Espíritu inspire. Que el Señor bendiga y que te renueve en todo tu ser, te dé la valentía, te dé la sencillez, te dé también la humildad, te dé también la capacitación, te sigas formando y puedas ir extendiendo este bello ministerio que Jesús empezó y que quiere que nosotros sigamos ayudándole con nuestras manos, con nuestra voz, con nuestra mirada, a consolar a otros, a ayudarlos, a darles quizá una palabra, a darles un consuelo, a mostrarles el camino de la palabra de Dios también, bueno, en su momento, de acuerdo a lo que es dosificado todo, y que Dios vaya bendiciéndonos. Entonces entregamos este momento, este compartir, este tema, dándole gracias a Dios por habernos permitido estar con cada uno de ustedes en este día. Y como siempre, hacia el final, si hay algún comentario, alguna pregunta, ¿qué te llevas de este compartir? Puedes expresarlo a través del chat o también incluso abriendo el micrófono, ya está habilitado para que lo puedas abrir y pues levantar tu voz. Una última cosita que quería decir mientras van escribiendo o van a comentar, es que si no puedes ayudar a esa persona, ora por esa persona, ora por toda la historia de esa persona, mételo en oración, esté ahí, no recubra a esa persona, si es que no puedes hacer algún avance, pero pues puedes hacer otras cosas, pero también el escuchar, el mirar, el escribir es muy valioso. Bueno, entonces abrimos ya, ¿cierto? Micrófonos para el que quiera hacer una pregunta o un comentario. Este es un conversatorio final que siempre hacemos y que, bueno, ha sido maravilloso. En todas las sesiones hay algún aporte bonito y alguna cosa, alguna pregunta que también nos ayuda. Bueno, aquí se han dado las gracias, que Dios nos dé fortaleza a todos. Gracias, Jorge, por tu comentario. Si hay una pregunta o alguna cosa que te llevas de este tema, ¿qué te impactó de este tema? Sí, Juvenal. Bueno. Bienvenido, Juvenal. Muy buenas noches, muchas gracias. Muy interesante el tema, verdad que muy valioso. Yo laboro con unas familias, soy estudiante de las cosas en Bogotá y de verdad que vale la pena escucharlos a ustedes y aprender de ustedes porque hay mucho por hacer en las familias a las que se nos envía. Entonces, de verdad que valoro mucho el trabajo que ustedes hacen y de verdad muchas gracias. Bueno, Juvenal, gracias, muchas gracias. ¿Qué parte del tema te impactó más? De verdad que Se está escuchando como entrecortado. Está un poquito entrecortado, Juvenal. Parece que tienes problemas con internet. Si quieres, por favor, apaga la cámara a ver si puede mejorar un poco el audio. Gracias, sí. Bueno, Aquí muchas también, gracias. en el chat dice Imelda, muchas gracias, muy buenas herramientas y estrategias para poner en práctica. Es salir un poco de sí mismo para darse a los demás a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué ejemplo es el de ustedes dos? Muchas gracias. Gracias a ti, Imelda, por tu comentario. Bueno, pues sí. El micrófono de Juvenal tiene como una interferencia. Juvenal, tu micrófono tiene una interferencia, un ruido y no se escucha bien lo que Escuchamos la es. primera parte, pero la segunda no. No se escucha, Juvenal. Sí, no. Bueno, también Teresa dice, buenas noches, una consulta, ¿cómo puedo ayudarle
a mi esposo a reconocer sus errores, aparte de la oración, mi esposo no quiere saber de nada. Entonces, Sí, yo creo que lo primero, pues ya lo hemos dicho, que es pues la oración, ¿no? Creo que ya la empieza a hacer, ¿no? También puedes ofrecerle algunos libros, por ejemplo, hay un libro que es muy bueno que se llama Los 5 lenguajes del amor, que está en internet. Puedes bajarlo, tenerlo y decirle, oye, mira, si quieres leerte el libro, ¿cierto? Como también empezar a proponer algunas estrategias, darle el link para que algún día entre a esto o mirar distintas cosas que pueden hacerse como formas, ¿no? Sin presión, sin todo, pero sí como propuestas que pueden haber. Hay encuentros de hombres, encuentros de mujeres, también hacemos de parejas, de otras cosas. Tenemos, bueno, hay libros que puede de pronto a algunos hombres les gusta bastante más leer, ¿no? Que entrar a una reunión, en fin. Entonces puede ser de esa forma, ¿no? Porque pues de otra es difícil convencer a la persona, pero sí que sigas con tu oración y que busques algunas estrategias así, con libros o con algunos links que le interese a la persona entrar a mirar qué hay. De pronto, ¿cierto? El link del YouTube, mira esto de pronto, ¿no? Pues es así, ¿no? Como se va haciendo. bueno, pues entonces ya damos, está por cerrado, por terminado el tema. Aquí Pilar también está diciendo que me queda de la charla en la importancia de hacer vida primero en mi mirar, mi historia, la importancia del escribir y entregarlo al Señor para luego compartirlo, darlo al que lo necesita y la importancia de la oración. Claro, muchas gracias Teresa por tu aporte, por Pilar, por tu aporte. Y pues estaba diciendo pues que les agradecemos su presencia, como todos los jueves hemos llegado al final de este espacio en el que hemos tratado este tema de cómo acompañar en momentos de dificultad. Los esperamos el próximo jueves en nuestra charla de Familias Victoriosas. Entonces, este es el punto. También, pues hay una invitación para quienes tengan la posibilidad de asistir. El próximo sábado tenemos, a partir de las 3 de la tarde, el Encuentro Nacional de Parejas de la Renovación Carismática Católica de Colombia. Entonces, pues, ya que lo has mencionado, ahora en el chat por la familia y de Creciendo en el Amor, vamos a enviar el enlace para poder asistir a quienes lo quieran hacer a este encuentro que es gratuito, ¿no? Gratuito y va a ser un encuentro nacional. Un encuentro de parejas para crecer en temas que son importantes también para la pareja. Entonces voy a terminar aquí, a cerrar la grabación, dándole gracias a ustedes por la asistencia y que podamos volvernos a ver el próximo jueves. Es un abrazo para sus familias, siempre los tenemos en el corazón y que, bueno, sigamos extendiendo todos estos temas. Ahí están muchos de los temas que allí en YouTube para que puedan también hacer misión con otros, decirle, mira, y y que podamos así, de esta manera, también ayudar a que este mundo cambie.